El alquiler y la venta de propiedades son negocios que generan grandes sumas de dinero en cualquier parte del mundo, incluido Japón. Sin embargo, en este país existe algo que lo diferencia de cualquier otro: historias que involucran espíritus, desapariciones de personas, e incluso, según cuentan, fenómenos aún más extraños. Imagina que acabas de llegar a Japón y estás buscando alquilar una casa, o que llevas un tiempo viviendo allí, y quieres reducir aún más tus gastos de alquiler. Entonces, te cruzas con un agente inmobiliario un tanto sospechoso, sorprendentemente amable, que te ofrece un apartamento en una zona muy conocida y concurrida por menos de la mitad del precio habitual, prácticamente regalado. Parece un milagro, un hallazgo increíble. Pero lo que no sabes es que podrías estar adentrándote en un gran problema. Hoy descubrirás una de las formas más económicas de vivir en Japón, pero con un trasfondo que no deja de sorprender. Hibokoken es una expresión japonesa que se refiere a una propiedad con una historia problemática o con un pasado indeseado. Por lo general, se trata de casas o apartamentos que son más difíciles de vender, porque ocurrió algo malo en el pasado dentro de esas propiedades, el dueño falleció allí, sucedió algo violento, eventos trágicos o incluso sobrenaturales. Estas casas tienen la fama de estar embrujadas. Y debo decir que encuentro esto fascinante. La idea detrás de estos hibokos es bastante antigua y también muy popular. Este tipo de apartamentos es muy común en diversas áreas de Japón y, por lo general, tienen un costo mucho menor que cualquier otro apartamento en condiciones similares en el país. Sin embargo, detrás de estos apartamentos hay historias macabras que han hecho que algunos permanezcan intactos, sin inquilinos, durante más de 20 años. ¿Por qué los japoneses tienen tanto miedo de vivir en estas casas? Investigué y descubrí los motivos, y hoy te los voy a contar. Pero antes, debo explicarte que no hay un solo tipo de huken. Existen varios tipos de apartamentos que pueden ser clasificados de esta manera, y uno de ellos fue el que despertó mi interés para hacer este vídeo. Daño físico. El primer tipo de hiboko es aquel que tiene problemas físicos en su estructura. Puede tratarse de un apartamento con tuberías antiguas o en mal estado, o con un sistema eléctrico defectuoso. Y entonces, los japoneses intentan venderte estas propiedades a precio de ganga para echarte encima la responsabilidad, porque nadie más querrá comprarlas. Bajan mucho el precio precisamente para compensar los problemas que tiene la residencia. A veces, incluso son varios problemas combinados. Así que ten cuidado con lo que alquilas a precios demasiado bajos. Infracciones. Existen algunos apartamentos que violan ciertas normas de seguridad, y prácticamente operan de manera ilegal. Por ejemplo, apartamentos que no fueron construidos con una base sólida, o que carecen de medidas de seguridad contra terremotos o desastres naturales, algo bastante común en Japón. Este puede ser uno de los motivos por los cuales esa casa o apartamento se vende muy por debajo del precio que debería costar. Presta atención a estos detalles cuando estés considerando comprar o alquilar una propiedad. Daños ambientales. También existe un tercer caso, donde el problema no es la casa en sí, sino el lugar donde está ubicada, el entorno que la rodea. Este es el caso de casas cercanas a guarderías, donde hay mucho ruido de niños llorando, o incluso casas cerca de fábricas o lugares ruidosos en general. Dado que a los japoneses no les gusta mucho el ruido, prácticamente nadie quiere vivir allí. Por eso, estas casas y apartamentos pueden venderse a precios mucho más bajos. Hay personas que prefieren pagar 3 veces más por una casa con tal de evitar todo ese ruido. Y este es precisamente el caso de los daños ambientales, problemas relacionados con el entorno donde está ubicada la casa. Pero aquí es donde las cosas comienzan a volverse más extrañas. Este tipo de viviendas también incluye casas cercanas a cementerios, crematorios, lugares donde ocurrieron accidentes famosos, tragedias del pasado o incluso zonas donde todavía operan remanentes de la mafia japonesa. Los japoneses creen que estos lugares tienen algún tipo de influencia negativa sobre la vida de las personas que los habitan, y por eso casi nadie se atreve a vivir en ellos. Es en este punto donde quiero comenzar el tema central de este vídeo, y explicar la razón por la cual realicé toda esta investigación sobre los hibokos, las casas embrujadas. Daño espiritual y psicológico. Japón es un país profundamente supersticioso. Las personas creen firmemente en los fantasmas, los espíritus malignos y las energías negativas, y les tienen mucho miedo. Es aquí donde los hibokos adquieren mayor relevancia. Para los japoneses, un apartamento o casa donde ocurrió una tragedia, una muerte o algo similar es mucho peor que un lugar con problemas eléctricos o vecinos ruidosos. Ellos creen realmente que una tragedia o un evento negativo de este tipo deja una marca espiritual en el lugar para siempre,
convirtiéndolo en un sitio malo para vivir, que trae mala suerte o incluso desastres a la vida de quien lo habita. Lo que más me inquieta de estos lugares es que algunos parecen apartamentos completamente normales, sin nada que indique que puedan ser malos para vivir. Pero tienen una energía muy extraña. No sé cómo explicarlo, pero parece que hay algo que no está bien en esos lugares. Existen varias entrevistas con personas que viven en estas casas, y muchas de ellas dicen que es bastante tranquilo vivir allí, porque después de todo, el muerto no va a regresar para molestarte. Todo esto es muy raro e interesante, porque las personas realmente tienen una cultura del miedo sobrenatural, de ambientes puros y manchados espiritualmente. Esta es una creencia que viene desde los primeros tiempos, desde la antigüedad japonesa. Está presente en los cuentos, en la mitología japonesa y en las historias que se transmiten de generación en generación. De acuerdo con este folclore japonés, existen dos tipos de espíritus que acechan estos lugares, los yurei y los onryo. Los yurei son las almas errantes, por decirlo de alguna manera. Son los espíritus de personas que se fueron con asuntos pendientes, como venganza, tristeza o algo similar. No descansan en paz y permanecen en la tierra para atormentar a los vivos hasta que esos problemas sean resueltos. Un cuento antiguo llamado Yatsuye Kaiden, cuenta justamente la historia de Oiwa, una mujer que regresa de entre los muertos después de ser traicionada y asesinada por su marido. Ella vuelve para atormentar y volver loco a su esposo. Este es un ejemplo de un yurei. Incluso hay una película muy antigua que adapta esta obra. Por otro lado, los onryo son una situación mucho peor. Son espíritus más furiosos que no solo vienen para asustar, sino para hacer cosas mucho peores, cosas de las que no puedo hablar aquí. Los japoneses creen que este tipo de entidades habita en esos apartamentos, y que van a atormentar la vida de quienes vivan allí. Esto justifica por qué esos lugares son tan baratos para alquilar. Así que este tipo de apartamento se convierte en una oportunidad muy buena para quienes buscan los alquileres y casas más baratos de Japón, y no tienen miedo a los fantasmas ni a las situaciones ocurridas en el pasado. ¿Y tú? ¿Vivirías en una casa de estas? Comenta abajo si crees que solo los locos vivirían en esas casas, y que nadie nunca buscaría un lugar así para vivir. Estás muy equivocado. La demanda por este tipo de apartamento con fama de estar embrujado solo ha crecido en los últimos años. Tanto por personas que no tienen dinero para vivir en grandes centros urbanos, como por personas que les gusta este tema de terror y se consideran demasiado aventureros como para vivir en estas casas. Estos sí, creo que son bastante locos, pero son valientes. Hay una serie de vídeos de youtubers, tanto japoneses como extranjeros, que ya grabaron vídeos pasando noches o viviendo en estos lugares llamados hiboko. La búsqueda de Huken es tan grande que crearon hasta un sitio web específico que muestra un mapa de donde se encuentran estas casas. Una de las preguntas que más me hice durante toda esta investigación fue, ¿será que alguien ya vivió allí por un tiempo y realmente vio cosas extrañas en estas casas? Encontré algunos relatos e historias en internet y necesito contarte algunos de esos casos. El primer caso supuestamente ocurrió en un apartamento en Ati, una ciudad en la provincia de Tokio. Se dice que en este apartamento una joven fue asesinada por su novio de una manera bastante horrible. Después de eso, pasaron algunos años y el lugar se convirtió en un hiboko, y pocas personas tuvieron el valor de alquilarlo. Los pocos que lo alquilaron cuentan que vieron cosas muy extrañas mientras vivían allí, como pasos durante la madrugada, susurros provenientes del cuarto donde ocurrió todo esto, y algunas personas abandonaron el lugar pocos días después de mudarse, afirmando que no podían dormir por la atmósfera pesada. Caso Tanishi Matsubare. Matsubare es un comediante japonés algo fuera de lo común y ganó bastante notoriedad después de comenzar a vivir, por voluntad propia, en un hiboko. No solo vivía en esos apartamentos, sino que registraba todo lo que sucedía en ellos, y escribió un libro llamado Hibokoken, que significa algo como historias de hiboko. Entonces, te preguntarás, ¿realmente vio cosas extrañas o hizo todo por la fama? Bueno, agárrate porque sus relatos son bastante extraños. Matsubare cuenta que frecuentemente escuchaba pasos y voces inexplicables, incluso cuando sabía que estaba completamente solo. Uno de los relatos más aterradores fue cuando una noche miró un espejo y vio su propio rostro, pero con una sonrisa que él no estaba haciendo. ¿Tendrías el valor de vivir en un lugar así? ¿Y si estuviera más alejado de la ciudad pero cerca del interior, aislado, cambiaría la situación para ti? ¿Crees que el precio vale la pena? Comenta abajo, estoy esperando que los valientes, los que no tienen miedo a los fantasmas, comenten ahí que por 1000 yenes menos vivirían en cualquier lugar.
El lado triste de los Hibokos. Bueno, pensé en terminar este video aquí, pero aún hay algo que necesito decir sobre estos apartamentos que se dicen estar embrujados, o donde sucedieron cosas malas recientemente, o en el pasado. Necesito decir que el lado triste de esto es que existen muchos apartamentos así. Si miras bien, notarás que son muchos apartamentos y casas, no solo uno aquí y otro allá, sino decenas de ellos, tal vez incluso cientos, distribuidos en varios lugares. Eso no significa que Japón no sea un país seguro, al contrario, Japón es uno de los países más seguros del mundo. Pero la razón triste detrás de tantas casas embrujadas, es que ocurren muchos casos de personas que se van antes de tiempo, como ancianos que son abandonados y viven solos hasta que un día son encontrados. Ya te puedes imaginar cómo. Entonces, son una serie de casos que convierten sus casas en Hibokos, pero detrás de eso hay una historia bastante triste. Al final, esto para mí es uno de los lados más tristes de Japón, y fue una de las cosas que más me sorprendió en esta investigación, para ser sincero. Pero aún así es bastante curioso ver estos casos de casas siendo vendidas a cambio de nada, porque algo malo sucedió allí. Muchísimas gracias por acompañarme en cada video que subo al canal. Me encanta hablar sobre este tema, al igual que a ustedes les encanta sobre Japón, Corea, China y Asia en general. Y seguiré trayendo el mejor contenido posible para ustedes. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo video.